Hola, hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de dónde estéis, ¿eh? Como siempre, un placer y una gozada estar aquí con vosotros. Leyes, leyes, alguien decía que qué gracia lo de leyes, leyes, ¿eh? Bueno, pues hay tantas leyes que hoy os vamos a hablar de otras leyes y vamos a armaros un buen lío, que es lo que uno necesita a veces que le armen y tal para luego empezar a estructurar las cosas, yo creo que nos ha venido muy bien, son cosas que ya dijimos hace un año cuando empezamos con todas estas propuestas, pero merece la pena recordarlas y volver otra vez sobre ellas, ¿no? Antes de meternos en el siguiente taller, que era lo que habíamos quedado en hacer estos 3 miércoles que vamos a estar con vosotros. Ya sabéis que luego hay uno de descanso y luego empieza una nueva historia, ¿no? Bueno, pues saludar a Jorge. Hola Jorge, buenas tardes también para ti ya, ¿no? Así es, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Encantado, Isa, nuevamente de estar aquí con todos vosotros. Qué felicidad cada semana reunirnos. Yo muy feliz y nada, pues expectante para ver qué fluye el día de hoy. Contento, feliz, vamos con ello. Vamos con ello. Muy bien, muchas gracias, Jorge, siempre por estar. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas Hola tardes a por aquí todos, pues también. nada, un abrazo desde este rincón de Madrid, bueno, de Getafe más bien. Aquí es un paréntesis al trabajo diario que ya, pues bueno, pues es un motivo de satisfacción, como dice Jorge, pues de alegría de estar y de compartir, porque hace falta, mucha falta, un poquito más de conciencia a este mundo, ¿verdad? Esto lo decíamos desde los años 90, ¿no? Lo que pasa es Sí. que ahora parece como que la cosa empuja, sí. Sí, la cosa Eh, se está precipitando. Entonces, pero hemos recibido varias advertencias de que iba a ser así. sí, la famosa ley de la advertencia ya no lo está diciendo. Mm, Los subleyes, o mm, sea que mm. hemos tenido muchas Muy señales. bien, pues como siempre encantados también, Mario, ¿eh? Hoy te voy a meter en un lío como de costumbre. Voy a sacar tu Bueno, parte si salgo bien, cuántica si y no, tal. Parte cuántica, vale, nos vale. vas a explicar la ley de la potencialidad pura, quieras o no, y tal, ¿sabes? Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Isa, bien, bien, un saludo a ti y a todos. Bien, todo muy bien. Aquí otro miércoles contento y a ver qué aprendemos hoy, que siempre es aprendizaje para todos. Muy Bueno, tú bien. también hiciste algunas oteadillas al mundo de lo cuántico en un momento dado, desde tu mente absoluta y profundamente científica, ¿no? Y de repente algo te tocó, ¿no, Felipe? Sí, 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 y lo aplico, yo lo aplico constantemente a mi trabajo y a los caballos y a las formaciones y es una cosa muy bonita porque hablamos mucho de la palabra equilibrio y eso también te ayuda mucho a equilibrar el cerebro, tocar esas partes y esas vertientes y viene muy bien y aplicarlo es muy bonito, la verdad. En la naturaleza, desde luego que puedes ver, porque ahí Felipe lo que hizo fue meterse en un concepto que desarrolló Deepak Chopra, que fue una evolución de un concepto de Jung, que era la sincronización, El sincrodestino. que se llamaba sincrodestino. Sí. Entonces, bueno, pues si te parece no y tal, porque es a bocajarro total, pero sí que nos gustaría que un día nos dieras un poquito una clase de sincrodestinos, ¿te Yo parece? encantadísimo. Claro, 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 para que veáis que somos muchos, no solamente volados, sino científicos, naturalistas, psicólogos y tal, ¿no? Facilitadores de talleres y psicopedagoga. Hola, Ana. Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches. Estoy bien aquí, deseando escuchar esta clase un miércoles más y qué afortunados somos, ¿no? De poder juntarnos y hablar de estos temas. Para ti, ¿cómo fue el primer impacto que tuviste con las leyes, Ana? Pues, como se dice en México, me cayó el 20. Pues de Te cayó el repente 20. me cayó el 20. Fue como poner palabras o sentido a cosas que sucedían o que pasaban y entenderlas de otra manera, o sea, tranquilidad. Y es verdad que esto la primera vez que las escuchas impacta, pero la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez que sigues leyéndolas te sigue impactando. Y es súper, súper interesante, muy interesante. Muy bien, Manuel, porque claro, fíjate tú,
una persona del tipo 6, que también hablamos de eneagrama por aquí, ¿no? Que es un buscador de la verdad, ¿no? Es decir, que si algún eneatipo puede tener como buscador de la verdad una definición en sí misma de su estrategia, es un tipo 6, ¿no? Pues se pasa la vida buscando opciones y buscando verdades o medias verdades o semiverdades, tratando de que alguna sea cierta del todo. Y entonces, bueno, pues me apetecía mucho, bueno, pues me interesaba sobre todo, pero también me apetecía que dieras el testimonio y tal, porque aquí hay algunas personas que representan este tipo, y entonces, bueno, pues también se pueden animar, porque no digamos que tengamos la verdad, pero vamos un poquito bien encaminados, porque los resultados nos lo están demostrando. Eso es, hay que ponerlo en práctica y comprobar. Y además es que no te lo dicen, no te dicen que te lo creas, sino que te dicen que no te creas nada y tal, ¿sabes? Eso Sino que es. te lo verifiques, ¿no? Eso es, así, es verdad. Y sobre todo, estando bien y aplicarlas, pues todo como que funciona, ¿no? Pero es en esos momentos donde realmente dices, uy, es que esto lo tengo que aplicar ahora de verdad, donde realmente se ven los resultados. Y de verdad quiere decir que tienes que darte cuenta de que lo estabas haciendo de mentira. Sí. Mucha aceptación, mucha aceptación. Muy bien, bueno, pues entonces nos seguirás comentando también muchas cosas que han ido formando parte de, bueno, de tu pensamiento, de tu sistema de creencias y de cómo todo esto ha podido dar la vuelta a tu vida, porque también nos interesa mucho, bueno, pues conocer ejemplos directos de personas que no conocían las leyes y de repente las conocieron cuando ya los que rodeaban las conocían, ¿no? Como quien Sí. dice, ¿no? Y entonces, por lo tanto, uno no tiene más remedio que conocerlas, como quien dice, ¿no? Sí. Las leyes, no, yo no sé si se piden o llegan y tal, ¿sabes? Debe ser una especie de combinación entre una cosa u otra, ¿eh? Pero si no han llegado antes es porque no tenían que llegar, que es una de las Claro, no grandes tenía que llegar. protestas. No, y no todo el mundo está preparado para escuchar esta información. A mí si me llega a pillar unos años antes, pienso que estáis chalados, la verdad. Sí. Sí, lo que pasa es que llegan cuando tienen que llegar. Y cuando llegan y reflexionas y empiezas a entender muchas cosas, dices, jolín. Ya, qué bien, mira, qué maravilloso mapa, ¿no? Si algún buscador de la verdad buscaba un mapa, este es uno bueno, este es uno interesante, ¿no? Pero siempre sin la pataleta de que no te lo hayan contado y que este mundo es una estafa y que me ha tenido que ocurrir esto para por fin enterarme, etcétera, 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 de la cosa de la quejorrea mental, ¿no te parece? No, totalmente, sí, totalmente. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a empezar con mirar un poquito las leyes de Chopra, y luego también miraremos un poquito las leyes de la vida cotidiana basadas en las leyes universales. Son muchas leyes, con lo cual pues estaremos un par de miércoles o 3 hablando de leyes y mirando leyes y viendo leyes, y una vez ya tengamos un poquito aposentadas las leyes de nuevo, pues entonces empezaremos con los talleres. El que os hemos prometido es uno que se llama Asumiendo la vida con sabiduría, que va a ser muy práctico, pero sí que es interesante haber visto un poquito antes las leyes y etcétera, ¿no? Bien, vamos a compartir pantalla un momentito para poneros este, que es el que pensaba yo poner, el primero, y bueno, esto sí que me interesará que me ayudes en la primera ley, Mario, que voy a poner, que es la ley de la potencialidad pura, que ese a mí cuando yo era pequeña, iba a decir, sí, cuando era pequeña y tal, y leía esto, decía, nos ha jodido. O sea, es decir, que es que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento que yo elija y tal como. Es decir, que tengo miles de opciones, infinitas opciones, y me rebelaba un poco contra esta ley porque yo no las veía, ¿no? Luego poquito a poco vas creciendo y te vas dando cuenta de esto, pero todavía a mí me falta como agarrarlo, como quien dice, ¿no? Entonces yo sé que tú te has explorado, te has leído y te has batallado con todos los cuánticos, y entonces este es uno de los que bien, pues hemos aceptado, ¿no? ¿Te parecería explicarnos la ley de la potencialidad pura, por favor, Mario? Bien, qué mejor manera de hacerlo pues, con un ejemplo que puede ser, bueno, vamos a intentar que sea lo más ilustrativo posible. Todos, me imagino que en algún momento de nuestra existencia hemos tenido alguna experiencia que viene a ser lo que voy a explicar ahora. Hemos estado en silencio
hemos estado tranquilos, serenos, sin que interfiera mucho nuestra loca de la casa, como decía Santa Teresa de Jesús, que ahora le llaman la red de pensamiento sistémico, ¿no? A los nuevos Yo le sigo neurocientíficos. llamando la loca de la casa. La loca. Pues Es ahora que está perfecta, o sea, la expresión. los neurocientíficos le llaman la red de pensamiento sistémico, que es pura interferencia. Si vas ¿no? a la universidad, pues lo dices así. Exactamente. Bien, pues entonces, esa experiencia, como decía, de estar en silencio, meditación, simplemente acallando la mente, es cuando estamos dando opción a esa ley que dice aquí, ley de la potencialidad pura, que es conectar con la conciencia pura. Entonces, la conciencia pura, que es la parte más profunda, que por eso decía al principio, cuando nos hemos saludado, lo importante que son estas charlas que tenemos y que compartimos con todos, porque en el fondo todos estamos en el mismo camino, es intentar recuperar esa conexión con nuestra potencialidad pura. Acabar con el miedo, acabar con las interferencias, acabar con muchas cosas, porque cuando uno está conectado con la conciencia, porque el ser humano en esencia, en lo más profundo, es pura conciencia, y eso nos da, pues, que no existen límites en el universo, no existen. Y más si me ahora cuando acaban de descubrir que ya, como decía Einstein, los límites del universo es la velocidad de la luz, pues ya se han dado cuenta que, aunque es una verdad que todavía sigue siendo cierta y que sigue siendo un límite, han descubierto que se puede hacer en ese espacio-tiempo una especie de burbuja espacio-tiempo y se puede ir a velocidades incluso superiores a la de la luz. Con lo cual, ¿qué significa esto? Para resumir, que es todo una gran potencialidad, que tenemos esa conexión íntima con lo que es la conciencia y de pasar lo que decíamos la ley de manifestación de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Y ahí podemos desarrollar, inspirarnos, bajar toda la información que seamos capaces y dar, pues, y eso es lo que nos va a traer primero es más felicidad, más conexión, menos interferencias, menos miedo, y más confianza en la vida, que no me cansaré de decirlo, todas estas charlas que estamos haciendo. Confianza en la vida, confianza en el ser y en nuestra más íntima, digamos, conexión con lo más profundo de nosotros, que es la conciencia pura. Y eso es la ley de la potencialidad. Cuando estamos fuera de la ley de la potencialidad, pues estamos dominados por lo que el eneagrama nos ha dicho, ¿no? Por nuestro ego. Y necesitamos, pues lo que dice ahí, la necesidad de aprobación, necesidad de control, necesidad de poder externo. Entonces empezamos a sentirnos, pues, objetos separados totalmente de lo que es lo más profundo de nosotros, con lo cual necesitamos, pues, controlarlo todo, con lo cual estamos atrayendo a nuestra vida, pues, sufrimiento y conflicto, por lo general. Y intentamos, pues, que las cosas vayan como nosotros queremos, mejor dicho, como nuestro ego quiere que vayan, con lo cual ya ahí la estamos fastidiando. Entonces, pues, cuando estamos conectados con nuestra potencialidad pura, pues, lo que dicen, y además ahora los neurocientíficos se han dado cuenta que técnicas de acallar la mente, de hacer mindfulness, de hacer meditación, como quieras llamarlo, de muchas técnicas para acallar la mente, trae más felicidad a la vida, y más inteligencia. Y más inteligencia porque estamos conectados a la fuente, estamos conectados a lo que es lo más profundo de nosotros, que es nuestra conciencia. Pasa que estamos todavía en un mundo muy materialista que niega la mayor y, bueno, pues hay mucha gente que sigue pensando que somos pura química y que todos son amasijo de reacciones químicas y poco más, y materia y no hay más. Pero vamos, no me cansa de decir que en este universo hay mucho más que no vemos que lo que vemos, con lo cual vamos a ser un poquito humildes y vamos a ser conscientes de que de lo que no conocemos y lo que está ahí en lo más profundo de nuestro ser es mucho más de lo que somos capaces de comprender siquiera. Entonces, dime. Muchas gracias por todo esto, ¿no? Entonces, porque yo te agradezco mucho que no nos pongas a meditar, porque no, de verdad te lo digo y tal, o sea, cada uno lo puede hacer y tal si quiere, y además que el libre albedrío y tal de lo que a cada uno le sienta bien, ¿no? Pero yo tengo un poco de trauma con los meditadores y tal, ¿sabes? Porque como hay que meditar y yo pues como que no medito, sino que de repente medito cuando no quiero meditar. Claro, pero hay muchas maneras, Isabel, tú lo sabes muy bien. Ya, pero, ¿sabes? O sea, luego pues el ego del meditador exigiéndote meditar y tal, ¿sabes? Fueron los 90, ¿me entiendes? Pero tú, a ti que te gusta también el piano, simplemente cuando estás delante del piano. Eso es, eso, y cuando friego, y cuando riego, y cuando efectivamente, estoy con mi gato y tal. Ahí estás conectando también con la potencialidad pura. De alguna manera estás intentando bajar lo mejor de ti y conectar con lo más profundo, con lo cual ahí ya está, no es necesario ponerse a hacer om ni nada de eso. Bueno,
No, no, pero sí, muy bien, sí funciona fenomenal. Yo tengo un par de mantras por ahí que a mí me funcionan. Sí. Porque además, no sé, y tal, ¿sabes? Como que de repente pillo, ¿no? Porque una manera de meditar es hacer como mantras y tal, ¿sabes? Para que los pensamientos no te ataquen, y que sean más ruidosos lo que tú dices, es decir, que es una Sí. especie de cánticos, Sí, sí, sí. y lo que tú estás haciendo que el ataque mental, ¿no? Efectivamente. También me ha gustado mucho lo de destinar tiempo a estar en la naturaleza. Yo quería Correcto. preguntarle, gracias Mario, ahora vamos contigo otra vez, que te pienso Muy meter bien. en otro lío. Me gustaría, Jorge, ¿cómo has vivido tú en la vida la ley de la potencialidad pura? ¿Qué impresión tienes de esta ley? Bueno, yo pienso que un poco como tú, Isa, en principio, cuando te acercas a ella parecería ser como un cuento de hadas, ¿no? Como Ajá. algo que científicamente no tiene base ni tiene fundamento, ¿no? Sin embargo, yo lo relaciono mucho con la parte de aceptación o con la parte de aceptología, que es uno de los módulos que se trabaja en leyes, ¿no? Pero también, que también lo podemos mencionar como aceptación simplemente o inclusive describirlo como estar presente, ¿no? Entonces es como crear ese espacio que le llaman el vacío fértil, ¿no? El vacío fértil o este espacio donde no necesariamente es que se detenga el pensamiento, sino simplemente le permite a uno que se aposente y en ese espacio, desde mi punto de vista, es donde se crean infinitas posibilidades, como comentaba Mario. Entonces, es un estado que también hemos platicado en conjunto con Felipe, que yo asocio con la relajación. O sea, es decir, cuando nos permitimos relajar físicamente, pero también emocionalmente y también mentalmente. O sea, cuando de alguna manera soltamos el control y permitimos que la vida suceda, que la vida fluya, que las cosas se den. Y en ese momento yo considero que por ley de afinidad nos montamos nosotros o nos subimos en ese caballo, en ese burro o en ese flujo de la propia vida, ¿no? O sea, nos alineamos un poco con el movimiento del río y en lugar de ir a contracorriente y peleándonos con nosotros mismos, con la vida, con lo que nos sucede, de alguna manera comenzamos a mirar las cosas como más posibles, como más realizables y se pueden destrabar cosas y se abren, como bien lo menciona esta ley, posibilidades. O sea, comienza uno a ver opciones que antes cuando estábamos encasillados y encerrados no los mirábamos porque estábamos encuadrándonos solamente en el problema. Así es como yo lo he vivido y así es como en mi vida diaria yo lo consigo. Además, hay una cosa que, bueno, los que ya tenemos muchos años pisando este planeta sabemos, y es que tenemos la capacidad de sorprendernos de repente, haciendo cosas que creíamos que no sabíamos hacer o que no podíamos hacer y manifestando cuestiones que no sabíamos ni que existían y tal en un momento dado, ya no solamente a raíz de la motivación o el deseo, ¿no? Es decir, que puedes descubrir, y yo lo aplico a la psicología, un enorme campo de posibilidades que están limitándote cuando estás en piloto automático, es decir, cuando estás como un reflejo condicionado en la vida. Y entonces esto es que estar en la vida con un reflejo condicionado es muy fuerte, es una gran cárcel y tal, es terrible y tal, que ahí no hay libertad y tal, por lo tanto no hay opciones, ¿no? Y entonces muchas veces la vida nos empuja y tal a situaciones críticas o a situaciones lamentables o a situaciones que nos hacen experimentar dolor. Y para salir de esas situaciones tenemos que dejar de ser tercos. Porque con terquedad no salimos de las situaciones y entonces es cuando de repente abres la mente para pensar de otra manera diferente o actuar de otra manera diferente y ahí te das cuenta de que no solamente hay una posibilidad, que es la única que nos da el ego, sino que hay otras posibilidades. Yo la he entendido así, me he consolado. Es decir, porque cuando entiendes esta ley desde tu perspectiva y de repente además te das cuenta de que la has verificado en algún momento, a pesar de que creas que no, porque somos muy soberbios, somos muy, que va, yo es que soy así y tal, ¿sabes? El decir es que yo soy así interrumpe completa y absolutamente la ley de la potencialidad pura, por ejemplo. Sí, totalmente definitivo. Fíjate que yo quisiera poner sobre la mesa, Isa, si me lo permites, ¿no? Me quiero aventurar porque tengo aquí en mis manos un documento que se llama La abundancia y la incondicionalidad y que tiene que ver básicamente con el servicio, con cómo crear o generar abundancia o riqueza en tu vida a través del servicio,
¿no? Y lo pongo sobre la mesa, a ver No, qué mira lo que opinas. tenemos ahora y tal, ¿qué te Sí, crees? ¿Que no claro. vamos a ir con ello? Claro, no, Claro. pero sobre todo también para poner sobre la mesa que el siguiente módulo que abordemos, si no tienes inconveniente, ahí me encantaría que nos centráramos ahora en incondicionalidad, una forma de amar, También, es porque verdad. que es un módulo que no hemos tocado en todo el tiempo que hemos estado hablando de leyes, ¿no? Y que básicamente tiene que ver con aprender a servir, con aprender a servir, con el compromiso y con la lealtad. Y es algo súper interesante porque esta triada de alguna manera es la que genera recursos y riqueza a nuestro alrededor y nos alinea con muchísimo de las leyes que hemos estado platicando. Lo pongo ahí en barbecho porque me resonó ahorita y me está tentando muchísimo y tal, no lo pongas tan en barbecho y tal, ¿no? En cuanto a los emocionales nos hablas de la incondicionalidad y el amor y tal, arf, salimos ahí y tal salivando, ¿no? A ver qué era eso y cómo se resuelve, ¿no? Muy bien, Jorge. adelante. Felipe, ¿cómo vives tú la ley de la potencialidad pura en la naturaleza? Pues mira, yo en toda mi formación que he tenido, pues teniendo que ver con la naturaleza, directamente con los caballos, es verdad que yo he sido muy autodidacta, he ido muy por cuenta propia, claro que he hecho formaciones, he ido a cursos, y más que eso, lo que he tratado es acercarme a mucha gente que me surtiera conocimiento, a sabios, a gente con más experiencia que yo. Es un poco la forma que yo he ido adquiriendo el conocimiento y desarrollando la técnica de trabajo que tenga. A mí me pasaba una cosa antes de meterme a estudiar todo lo de las leyes, a Chopra y toda esta historia en la que estamos hablando, que lo que al final comienza a pasar es que comienzas a ponerle palabras a cosas que te pasaban. Y a mí una cosa que me pasaba, que una gran persona que a mí me ayudó mucho a enfocar cómo estudiar el tema de los caballos, me decía que buscara en mí las respuestas y en el caballo, más que en los libros y más que en eso, que leyera, que sacara la información y luego la pusiera en práctica con el caballo y yo qué podía sacar de eso para funcionar. Y a mí me comenzaba a pasar que cuando yo estaba trabajando con el caballo, en ese momento yo quería las respuestas, yo quería saber el cómo, el cuándo y cómo hacerlo, y ahí te bloqueabas y de pronto te ibas y cuando te relajabas te bajaba la información y es cuando comenzabas a decir, anda, mira, esto es lo que tengo que hacer, anda, mira, el caballo no me ha funcionado por esto, mira, aquí cometí el error. Y yo decía, así es que es cuando estoy tranquilo y cuando estoy sin el caballo que me baja la respuesta, que es donde encuentro el por qué, el cuándo y el cómo. Entonces eso a mí me comía muchísimo la cabeza y cuando comencé a estudiar todo esto, cuando me metí mucho a estudiar Chopra y todos estos temas, también es verdad que mi familia también siempre ha sido de esta línea de vida y a mi mamá todo esto le encanta y mi mamá toda la vida le digo a Chopra, luego me junté contigo y ya juntamos también esa energía y me vino muy así y a mí me pasó un poco como eso y ya cuando comencé a encontrar palabras, lo que más me gustó, que fue algo que a mí toda esta gente antigua de caballos me enseñaban y que es algo que yo llevo muy tatuado, es que la potencialidad eres tú, que el potencial está en ti, que lo que tienes es que darle oportunidad a que salga y que muchas veces en esos movimientos exagerados, en estar en el run run de la vida cotidiana, lo que tú estás diciendo, en ir como borregos por la vida, en todas estas cosas es donde perdemos nuestra potencialidad y somos nosotros el potencial, está en mí. Yo siempre lo digo que el potencial del grupo está en el individuo y muchas veces estamos pensando en 10.000 florituras y más bien relajémonos, tratemos de obtener momentos de no mente que son fundamentales, que es eso que está hablando Jorge de relajación y eso es un momento de parar la loca de la casa y decir quieto y démosle espacio a la información. Yo, si simplemente va a concluir y pasar al siguiente, yo esto siempre se lo pongo a la gente con un ejemplo muy práctico y es cuando estamos hablando con alguien y vas a hablar de una persona y no te acuerdas del nombre de esa persona y lo tienes en la punta de la lengua y estás, es que sé cómo es que es más, ves a la persona en tu cabeza, la visualizas, ves su cara, sus ojos, pero no te acuerdas. Ya, hijo, en cuanto cambias de conversación, te viene el nombre a la mente. Sí. Eso es eso. Dale el espacio al cerebro de relajarse y que entre la información, porque si tú tienes el cerebro activado, no entra la información. Entonces, es un poco así, me ha venido a mí, yo lo trato de aplicar así. Cuando yo me veo saturado, lo que hago es decir, quieto, Felipe, hay que parar, porque más torbellino, menos respuestas.
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con una ley complicada, que es la ley del dar, ¿no? Entonces, aquí es donde entra lo que Jorge estaba hablando antes sobre bueno, el servicio, ¿no? Es decir, que esto, a mí me gustó mucho esta frase incluso, y si estamos dispuestos a dar aquello que buscamos, mantendremos la abundancia del universo circulando en nuestra vida. Vamos a ver, a un adolescente, independientemente de que tenga 37 años, le dices esto, y en un momento dado no lo puede entender, ¿no? Porque esto, ¿qué es lo que tengo que dar y qué es lo que busco? Es lo primero, ¿no? Todos estamos buscando paz interna, aunque no lo sepamos. Es decir, además la estamos buscando desesperadamente, es decir, desesperadamente. ¿De acuerdo? Y entonces esto no se, esta ley y tal habla sobre todo de los movimientos de la energía, es decir, que tienes que poner en circulación aquello que tú quieres obtener y de lo cual tú quieres en un momento dado aplicar esta ley, ¿no? Entonces, Mario, vamos con ello y tal, vamos a empezar contigo de nuevo y tal, ¿no? Porque, bueno, esta ley también ha sido muy controvertida en otros sentidos, ¿no? Y en el de es que yo lo doy todo, o es que yo estoy todo el día dando, es que yo soy un ayudador y tal, que en un momento dado a todos nos ha aplacado un poco la conciencia y este tipo de cuestiones, pero que sin embargo no nos ha funcionado, ¿no? Entonces, cuéntanos tal, a ver si podemos resumir un poco qué quiso decir Chopra y tal, independiente, aunque yo también lo haya dicho con tus palabras, por favor. Pues el equilibrio que tiene el universo, que todo tiende a compensarse, entonces no puedes dar sin recibir, no puedes recibir sin dar, entonces es puro equilibrio. Luego, pues también voy a decir una frase que a lo mejor hiere sensibilidades, pero, por ejemplo, la pobreza muchas veces es una incapacidad de servicio, como bien decía Jorge. Cuando tú estás en el servicio, es muy difícil que en esta vida pues, tengas una experiencia de pobreza. Entonces esto duele, ¿no? Duele decir, yo que soy pobre, no sé qué. Bueno, pues a veces hay que analizar cómo uno está dispuesto a servir a los demás, cómo uno está dispuesto a entregar. Yo siempre pongo el ejemplo de pues, la polaridad que existe en el mundo de la política, sobre todo, ¿no? Lo que la izquierda ha entendido toda la vida y lo que la derecha ha entendido otra vida. Entonces la izquierda ha intentado igualar a todo el mundo por la pobreza, por el recibir sin dar nada, y la derecha pues, establecer clases sociales y, en fin, y en general también pues odios de clases, odios de razas, odios de muchas cosas. En esencia son dos polaridades que están, pues las dos equivocadas, por supuesto, y las dos son el extremo. Pero muchas veces el dar sin recibir pues no tiene ningún sentido y recibir sin dar tampoco. Entonces siempre... Es que no es posible, vamos a decirlo, es que no es posible. No es posible. Entonces tiene mucho que ver con una de las subleyes, y bueno, con otra también, dos de las subleyes, que es la ley de la compensación. Ahora las vemos. Y la ley de los vasos comunicantes. Entonces, tú si estás continuamente dando, al final te drenas y si no tienes una compensación, pues puede que el universo incluso te quite de en medio. Es muy peligroso. Vacilas. Exactamente. Y cuando uno simplemente está recibiendo sin dar nada a cambio, lo que vas a obtener es pobreza, miseria y falta de recursos, porque no estás generando nada en este mundo, no estás aportando nada. Entonces yo sé que esto es un equilibrio dinámico, como bien dice aquí, y que tiene que ver con la ley de la armonía, en la cual pues todas las fuerzas del universo tienden a compensarse siempre. Entonces también otra cosa muy interesante que tiene que ver con esto, con el Dharma. Entonces cuando uno hace porque todo en este mundo tiene que experimentarse en las dos polaridades, es decir, si tú haces una gran guarrada a alguien, pero de alguna manera has empatizado con él, te has dado cuenta de la guarrada que has hecho, pues no has generado deuda de alguna manera, lo cual no significa que sea una invitación a hacer ese tipo de cosas con esa estrategia, ¿no? Pero cuando uno ha hecho una guarrada y se ha desentendido completamente del otro, hazte la idea que esa guarrada la vas a tener que compensar de alguna manera y vas a recibir una situación similar a lo que tú acabas de hacer. Y no es un juez tiránico que intente, digamos, mandarte al infierno de una manera cruel como se nos ha enseñado. Simplemente es una ley de compensación, es una ley que lo que intenta es que el universo siempre esté en equilibrio y que tú tienes que vivir las dos opciones, las dos experiencias. Entonces vamos a ver, cuanto uno más neutro esté, más feliz esté, pues mejor. También es cierto que lo que decíamos antes, la idea de la potencialidad pura, el silencio constante, aquí hemos venido también a jugar. Entonces,
hay que ser conscientes de que aunque estemos en esa serenidad, ese silencio, el ser quiere experimentar, quiere jugar. Entonces tú te puedes estar 2 horas de meditación, sí, no digo que no, pero luego vas a decir, bueno, ahora vamos a jugar un poquito, ¿no? Vamos a experimentar y vamos a generar cosas a ver qué sale, a ver qué sale. Y es tan lícito una cosa como otra, pero lo cual, bueno, pues aquí estamos intentando aportar toda la conciencia que podamos para que esas experiencias sean lo más armoniosas posibles, que también que es más agradable, por lo menos para mí es más agradable. ¿No te Hombre, parece? y además esta ley cuando llega muchas veces a nuestras vidas y somos ayudadores compulsivos, de sí. repente nos hace reflexionar, ¿no? Mm. Porque servir y ayudar, apoyar y ayudar, acompañar y ayudar, acompañar, ¿no? Es decir, son términos diferentes. Yo le tengo muchísimo miedo a la palabra ayudar porque la tenemos asociada con el ayudador, Sí, y entonces esto tiene muy buena prensa. Hay muchos arquetipos a nuestro alrededor. En el mundo cristiano, sobre todo. No, judío-cristiano y tal, Sí, ¿sabes? En judío-cristiano, sí. concreto y tal, ¿sabes? El que nos ha influenciado desde hace 2000 años, llenos de arquetipos y tal, ¿sabes? Del que lo da todo sin recibir nada, que tampoco quiso decir eso el Maestro Jesús. No, en absoluto, No, todo lo contrario. nunca lo dijo, nunca lo dijo. Es decir, y eso es importante, ¿no? Porque luego, claro, y tal, ¿sabes? Cuando se mete el ego y tal, ¿sabes? En una institución, pues de repente todo se puede en un momento dado deteriorar, ¿no? Y entonces empezamos a hacer... Porque además cuando das amor, recibes amor, que eso es tan sencillo, y cuando generas resentimiento, das resentimiento, lo que vas a obtener en tu vida es resentimiento y todo demás. Entonces, bueno, en fin, no quiero meterme en temas políticos. No, pero bien y tal, ¿sabes? Métete por favor y tal, ¿sabes? Cuando a Mario censuras porque hay una bomba, dale. Hay un dicho que me hizo mucha gracia, que bueno, que decía Gandhi, si has elegido a un idiota, estás bien representado. Ya, son frases muy fuertes y tal, pero bueno, tal, ¿sabes? El grado de idiotización, porque el idiota era vamos a decir, un diagnóstico psicológico, clínico. Pues sí, Yo estudié al idiota, al imbécil y tal, ¿sabes? Sí. Que luego como se han convertido en insultos, pues entonces ya no se pueden emplear en psicopatología. Pero el idiota es el que no se entera de nada, el que se cree otra película y tal, ¿sabes? De lo que se le acaba de decir incluso, que no tiene que ver con un brote psicótico. No, y además, y si eliges resentimiento, y si eliges rabia, y si eliges queja, pues ¿qué vamos a obtener? Pues rabia, queja, resentimiento, porque de alguna manera pues es lo que estamos emitiendo. Esta es un poco también la ley del boomerang y tal, ¿sabes? En el sentido de que no nos hemos querido poner en las diapositivas demasiado incisivos para todo lo que dice Chopra, porque Chopra siempre trata como de ser muy suave, ¿no? Pero también de vez en cuando las mete cuadradas, ¿no? Y hablaba precisamente, ¿no? De que el efecto boomerang y tal, que mira a ver lo que estás emitiendo en función de lo que estás recibiendo o de los escenarios que se te están presentando. Y entonces, pues es interesante y tal verlo a modo leyes que a modo de tomarte las cosas de manera personal. Ya lo creo. Y otra cosa que comenta aquí, que es una cosa muy, muy importante, que es el recibir los regalos que la vida te da con gratitud. Es decir, cuando la vida te da un regalo o te da alguien algo y te dice, pues acéptalo con toda tu armonía, con toda tu alegría, porque has sido correspondiente con él, pues ya está. No lo rechaces como, no, yo es que estoy por encima de esto, es un ataque de soberbia tremendo. Entonces, pues el recibir y dar gratitud por las cosas de la vida, pues es una grandísima herramienta que lo que te hace es pues generar esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad que necesitamos todos y autovalorarte, autorreferenciarte como una persona de valor, que no es poco. Estas prácticas de las que hablas, aplicaciones de la ley del dar, durante una temporada de mi vida siempre es cuando estás crítica y tal, ¿sabes? Cuando empiezas a hacer estos ejercicios, ¿no? Empecé yo porque además yo tengo un problema con los regalos, mi marido me traumatizó con los regalos y tal, ¿no? Y entonces no sé nunca qué regalar, ¿no? Y entonces de repente cuando leí esto me di cuenta de que puedes regalar una sonrisa, regalar buen rollo, regalar una respuesta, regalar no sé, es decir, un buen rollito.
Sí, exactamente. Si vas a casa de alguien, pues un detallito, una bendición, una sonrisa, es decir, es como tener una actitud de hacer, me gustaba mucho lo que decía Chopra, de hacer fluir la energía. Claro, Porque la palabra exactamente. energía yo le tengo pánico también y tal, ¿sabes? Porque como nos metamos a lo de las energías y tal, ¿sabes? Nos podemos perder en el camino, ¿no? Sí, Pero sí. podemos entender perfectamente la energía de una manera física, ¿no? Totalmente, y es que lo es. Vamos, la materia es la parte más densa de energía, si en el fondo somos todos energía, pero la materia es la parte más densificada de la energía, o sea que eso está claro. Entonces, como bien pone aquí, me comprometeré a mantener la circulación la abundancia, es decir, igual que el dinero llama dinero, eso sí se ha dicho en el refranero español, y es así. Dinero llama dinero. El dinero, si lo manejas, lo inviertes y eso, pues vas generando cada vez más abundancia, y eso es ahora, el que no lo quiere Lo entender inviertes en así. servir al universo, que es lo que pone aquí, me parece, y tal, Yo ¿sabes? por Que lo es menos, cuando empieza a ver fluya, es decir, que no esté el ego metido, ¿no? El dinero no. es un símbolo de la energía vital que intercambiamos y que utilizamos como consecuencia del servicio que le prestamos al universo. Y sí, hay que mantenerlo en movimiento, efectivamente, no Efectivamente. como cualquier otro tipo de energía. Que lo mete en una hucha, puede perder la hucha y puede perderlo todo. Sí. Que no digo que no haya que ahorrar, por supuesto, es una energía, pero hay que moverla, hay que moverla. Muy bien, gracias, Mario. Jorge, ¿qué te inspira y tal esta ley desde tu punto de vista? ¿Cómo te ha ido? Bueno, pues yo ahora que estaba hablando Mario y tratando de darle forma, estuve buscando un cuento que para mí tiene mucha relación con esto, así que si me lo permites, quisiera partir por ahí, Isa. Eh, Nasruddin conversaba con sus amigos en la casa de té y les contaba cómo había emprendido un largo viaje para encontrar a la mujer perfecta con quien casarse. Les decía, viajé a Bagdad. Después de un tiempo encontré a una mujer formidable, atenta, inteligente, culta, de una gran personalidad. ¡Wow! Dijeron sus amigos, increíble. ¿Y por qué no te casaste con ella, Nasruddin? Bueno, pues no era completa. Tenía algunos detallitos que no me terminaron de convencer, respondió Nasruddin. Pero después fui al Cairo. Allí conocí a otra mujer ciertamente fabulosa. Esta era hermosa, sensible, delicada, cariñosa. Ah, qué bien. ¿Y por qué no te casaste con ella? Le dijeron sus amigos, ¿no? Bueno, pues es que tampoco me terminó de convencer, no era completa, le faltaban algunas cosas, respondió Nasruddin. Y luego continué viajando y me fui a Samarcanda. Y allí sí que por fin encontré a la mujer de mis sueños. Esta era ingeniosa y creativa, hermosa e inteligente. Y además era sensible, culta, delicada y espiritual. La creme de la creme. Bueno, ¿y por qué no te casaste con ella? Le insistieron sus amigos. Pues, ¿saben por qué? Ay, amigos, ¿saben por qué? Pues porque ella buscaba a un hombre perfecto. Bueno, pues esto con el dar y con el recibir y con la actitud que nosotros colocamos me parece que tiene mucha relación, ¿no? O sea, esta ley hablaba un poco de dar aquello que tú esperas también recibir de la vida, ¿no? Ponerte en esa actitud o desarrollar dentro de ti mismo esa actitud amorosa o esa actitud amable ante la vida, porque en ese mismo sentido, así es como yo lo concibo, se puede recibir eso de parte de las personas o del medio ambiente donde nosotros interactuamos, ¿no? Eso es lo que me despertó o lo que me estimuló ahora que estaba escuchando hablar a Mario. Es una ley de la que hemos hablado mucho porque nosotros somos violadores de esta ley o hemos sido y tal en un momento sí, dado y nos hemos dado cuenta y no nos ha ido bien. y hay una cosa que esta sí es políticamente incorrecta, Mario, ¿no? Bueno, a ti que te encantan las cosas políticamente incorrectas, va dedicado para ti, ¿no? Depende. Va con dedicatoria y va con jiribilla, además, ¿no? El lanzamiento de esta bola, ¿no? Para los que les encanta el béisbol. Eh, Fíjate que Gerardo en algún momento llegó a comentar cuando le preguntaron, bueno, ¿qué pasaría si en un momento dado toda aquella riqueza que existe en el mundo, ¿no? Un poco como lo que hemos buscado, deseado muchos de los idealistas, es se reuniera toda la riqueza y se distribuyera de manera equitativa entre todos los habitantes del planeta Tierra, ¿no?
Es decir, se le quita el dinero a todos aquellos que tienen muchísimo dinero y vamos a decir que nos toca de a 1.000.000 de euros o de dólares acá por persona de planeta Tierra, ¿no? Entonces le pregunta a Gerardo, ¿no sería esto maravilloso? Porque entonces así se acaba la pobreza y entonces todos somos amigos y todos la pasamos bien y no tendríamos ya ningún problema. Y lo que comentó Gerardo fue muy interesante al respecto porque él decía, mira, si ustedes llegan a hacer eso, lo que va a suceder es que en unos días, en unas semanas o en unos meses, ¿no? Aquellas personas que no saben cómo generar riqueza volverán a ser pobres. Y aquellas personas que saben cómo generar riqueza volverán a generar riqueza. Porque el problema no está en Tenía que le un miedo quites yo el a la disponible. respuesta de Gerardo ahora mismo y tal, me has dejado como una niña y tal, sí. Qué Y bonito. es eso, porque es verdad, es un tema de imposibilidad de realmente crear tú la riqueza, ¿no? ¿Por qué? Por lo que comentaba Mario, porque todavía no hemos desarrollado la virtud del servicio. Y duele, o sea, duele mucho reconocerlo, ¿no? Pero está muy relacionado, muy asociado. Porque lo que decía es, si tú le das a una persona que no sabe generar, lo único que va a hacer es malgastarlo, o usarlo en un momento dado, pero como no tiene la capacidad de generar, en cuanto se le acabe eso que le diste, vuelve a quedar nuevamente en ceros. Y aquella persona que sabe cómo generarlo, si por algún motivo lo pierde, nuevamente va a poder volver a generarlo. Muy interesante esto también. Sí, eso es esto. ¿Cómo se vive desde la naturaleza y tal esta ley, Felipe? Pues mira, yo ahorita que están hablando y encajándolo con todo esto y obviamente con la parte de la naturaleza, se me han venido 4 cosas así a la cabeza que un poco he estructurado para decir. Lo primero de esta ley es saber que hay una cosa que es súper interesante, es que no es una cuestión, como más se dijo ahora, no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de intercambio de dinero, pero sí hay una cosa, que el dinero es un baremo que marca si estoy violando esta ley o no. Ahí es una cosa que es muy peculiar, que es una cosa de intercambio, no solo monetario, pero ojo, que cuando me falta el dinero es que por ahí están ahí estoy violando esas leyes. Entonces, para mí lo que es importante de esta ley, lo que a mí más me trae, lo que más aprendo de ella, es qué estoy yo dispuesto a dar de mí, de Felipe, de mi ser, para obtener algo que yo necesito. Lo que yo necesite, cualquier cosa que se necesite, que sea una necesidad real. Yo, Felipe, que estoy dispuesto a dar de mí para que eso llegue. Si es dinero, si es trabajo, trabajo, si es conocimiento, conocimiento, si es experiencia, experiencia, si es lo que sea, ¿qué estoy yo dispuesto a dar para que a mí me den algo? Y es muy importante aprender a dar sin más y a recibir sin más, porque muchas veces ponemos expectativas y cuando estoy dando, estoy esperando que me den a cambio otra cosa. No, si doy, no espero nada a cambio, simplemente doy. Y la naturaleza es así, la naturaleza todo el día te está regalando cosas, desde atardeceres, desde amaneceres, desde momentos espectaculares de animales, de no sé qué, y no está pidiendo nada a cambio, simplemente te está esperando que estés. Y yo, hay una cosa que cada día trato de hacer más, fomento más, y es un consejo que yo doy a la gente para estar en esta ley. Claro que necesitamos el dinero, claro que necesitamos trabajar y cobrar para pagar las facturas y no sé qué, pero encontremos un equilibrio entre trabajar y cobrar el dinero que necesito para pagar mis cuentas y aprender a hacer, no hacer, a retomar algo que tenemos ancestralmente, que es el trueque. Cuando sabemos hacer trueques con otras personas e intercambiamos información o trabajo o ayuda o lo que sea, estamos en el equilibrio con la ley del dar y el recibir. Y yo aquí en el campo, que yo vivo en el campo y que trabajo con mucha gente mayor y que le domo caballos a gente mayor, yo no les cobro dinero económico, pero recibo de ellos otras cosas y te da una satisfacción inmensa y ahorras dinero porque no pagas ciertas cosas. Y el trueque es un poder maravilloso que hay que fomentar. El intercambio, sí, porque el trueque volveríamos como a los tiempos de los primeros mercaderes, ¿no? Es decir, a tiempos, esto Mario una vez me lo explicó y tal, ¿no? Es decir, el trueque entendido y tal, es como tú acabas de decir, Felipe, pero cuidado con lo del trueque, porque en esta vida se vive con el dinero y tal. Entonces, yo lo que creí que ibas a decir cuando ibas a decir lo del trueque era que sería muy interesante tener menos necesidades para ser más rico.
¿sabes? Es decir, el no tener la ansiedad del dinero, la ansiedad del conservación, del instinto de conservación que se activa de una manera salvaje, además cuando faltan los recursos y para nosotros, no para todos los seres humanos de este planeta. El ciervo y tal es el billete, es como decía, bueno, pues eso, ¿no? La presa, ¿no? Aquello que te permite y tal. Entonces, yo tengo apuntado una frase que he verificado y es que el universo paga muy bien. ¿Cómo podías explicar tú que el universo paga muy bien, Mario? Gracias, Felipe. Nada. Bueno, pues esto tiene que ver con lo que luego quiere hablar Jorge, que a mí también me encanta el tema, que es con la incondicionalidad, o sea, con el amor incondicional. El tema que el universo te devuelve duplicado lo que tú has emitido al universo. Entonces, tanto en el sentido bueno como en el sentido no tan bueno. Es decir, si tú emites odio, pues te va a duplicar ese odio y te lo va a devolver, porque además es la frecuencia que tú estás emitiendo, es un tema absolutamente físico. Y además lo hemos podido comprobar nosotros en nuestra experiencia humana. Es decir, tú entras en una habitación donde hay gente que está de mal humor, enfadada, cargada, y como que percibes una densidad en el ambiente. Se percibe, yo por lo menos yo no soy ningún medio ni nada de eso, ni tengo sensibilidad extrasensorial ni nada de eso, pero se percibe que hay pues un mal ambiente y eso pues se emite, son frecuencias que se emiten, que no las veamos con nuestros ojos, pero están ahí, son frecuencias que estás emitiendo. Entonces esto pues lo que el universo te está devolviendo es esa incondicionalidad, es decir, tú para poder, digamos, generar armonía a tu alrededor tienes que ser armónico, tienes que ser una persona armónica. Tú no puedes exigir armonía en tu alrededor si tú no estás bien, si tú no estás en paz. Es imposible. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el que el universo se porta y es muy generoso y muy abundante con nosotros. Porque nos está siempre dando, como bien decía ahora Felipe, nos regala cosas incondicionalmente y nosotros, pues, más que el decir el toma y daca, yo te doy esto y tú me das esto a cambio, es más un tema de disposición. De si yo estoy en disposición de dar, no me tengo que preocupar porque tardaré más o menos, pero la vida me lo va a proporcionar. Entonces siempre tenemos lo que necesitamos. Eso decía Gerardo Smelding. Siempre se tiene lo que se necesita. Hay gente que a lo mejor no lo valora, que es otra cosa, y se está quejando continuamente, pero siempre se tiene lo que se necesita. Y cuando uno va generando más riqueza porque tiene un afán de servicio incondicional a los demás, pues es muy difícil que la vida te vaya mal, es muy difícil. Que no digo que no pueda ocurrir en algunas circunstancias, pero bueno. Pero generalmente cuando uno está bien, en armonía, en serenidad y emite ese tipo de frecuencias, la vida le va a traer eso. Le va a traer eso. Lo podemos comprobar. Lo que tú hablabas antes, por ejemplo, con respecto al tema de cómo nos chupamos la energía los unos a los otros, nos dejamos drenar la energía o damos nuestra energía gratuita y tal, sabes que al final nos quedamos sin ella y el otro sí. Los vasos comunicantes, pues el otro se llena de energía y bueno, pues hay que Esto protegerse. Es yo cuando vi esta ley digo, madre mía, porque además es una ley física, o sea, esta pues, sí que, no todas son físicas, ¿no? Pero esta además y tal lo puedes comprobar y tal con un par de vasos, ¿no? O sea, sí, totalmente. Además no tienes más que poner la televisión para sentirte drenado rápidamente. Depende, porque ya no existe la televisión. Yo a todos, a los brontosaurios de los años 60 y tal, todavía seguimos hablando de la televisión. Entonces, bueno, sí, depende de qué televisión te pongas. algunos canales también. Por eso. Bueno, quien decía televisión, bueno, ya sabemos, ¿no? De acuerdo. Pero esto es muy importante. Esto viene a decir que a través del tema de la ley del recibir, de la ley del dar y el recibir, está relacionada esta ley y tal en la que se nos recomienda y tal que nos acerquemos a personas, que nos acerquemos a circunstancias y que nos acerquemos a proyectos en los que haya una buena e interesante energía. Es decir, por supuesto, si vamos muy bajitos de energía, probablemente bien nos encontremos con un muro y tal, ¿no? Pero esta ley funciona también mucho de prevención.
y tal, ¿no? De quedarte luego agotado, drenado, porque Jorge insiste muchísimo, y yo también, y Felipe ya ni te cuento, ¿no? Y es que la energía vital es el tesoro más grande que tenemos para todas las demás leyes, es decir, para poder entender la ley de la potencialidad pura, y para empezar a aplicar estas leyes en nuestra vida, a ver qué tal nos va, ¿no? Pero siempre que haya energía vital. Entonces es no regalar y tal, no regalar de repente algo que nosotros nos hemos currado, y que por tanto nos pertenece. Exactamente, ya estás desperdiciando tu energía, entonces si la desperdicias, pues te quedas sin ella, efectivamente. Eso es una obvia, está claro, vamos, no hace falta darle muchas vueltas. Y Pero luego bueno, habíamos hablado también de otra ley, que es la ley de la generación, ¿verdad? sí, bueno, eso te viene a decir es que todos somos, digamos, todo lo que sucede en nuestra vida lo hemos generado nosotros No, de mismos. la compensación, perdón. La ley de compensación. Bueno, la ley de compensación, pues es lo que hemos estado hablando hasta hace un Eso ratito, que ¿no? tiene que ver con la ley del dar, te digo. Absolutamente. Entonces, lo que pone aquí, dar sin recibir, por lo que acabamos de comentar, y recibir sin dar, pues produce pues, gente pobre, incapaz de servir. Pues esto ha definido pues, muchas ideologías políticas que han traído por lo que han traído, ¿no? Conflicto, desgracia, malestar, en ¿Cuánto fin. nos cuesta cobrar a los que tenemos la autoestima baja, verdad? Incluso a las que estamos bajo el auspicio de lo judio-cristiano y de que es Sí, más santo quien lo da todo y este tipo sí. de cosas, y como pensar que es pecaminoso, ¿no? Yo recuerdo que hice un curso de coaching muy interesante en el que nos hicieron en uno de los talleres hablar sobre nuestra relación con el dinero. Para ver si podíamos reconciliarnos con el dinero y tal, ¿sabes? Porque hay algunas personas que tienen mala relación con el dinero, pero puede ser tanto en el aspecto del horror al dinero como del amor desaforado al dinero. O sea, Es lo quiere mismo. decirse, exactamente, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y entonces esto, pues es muy justo que cobres en función de la energía que das. E Ni más ni incluso es menos. muy interesante, además, esto me enseñó a decir una cosa a mí en un momento dado cuando he tenido, bueno, pues que dar una explicación de por qué cobro lo que cobro, y que yo no estoy cobrando por la información, que ya no se cobra por la información. ¿Sabes? O sea, es decir, se cobra por la energía vital para transmitir la información, Correcto, fundamentalmente, ¿no? efectivamente. Y entonces esto, el universo compensa muy bien lo que hace cuando uno es ejecutor universal de una función en este mundo. Y no te falta nunca de nada, y no hace falta además, porque ahí entra la ley del mínimo esfuerzo, que esté uno descabellándose por ello. De repente aparece. Aparece, Entonces, pues, estas son cosas que tiene que uno verificar. y con valor y con entrega y con la confianza. Porque mientras cuando se mete por medio los interferidores y el gran interferidor ya sabemos quién es, que es el ego, pues ahí ya empiezan los problemas. Pero bueno, hay que Bien. conectar con la potencialidad pura, que es lo que hemos empezado con el taller. Ya, si no voy a volver otra vez con Chopra y tal, no vamos a no abandonarle hoy y tal, ya que estamos con él. A ver, aquí estamos. Muy bien. Y bueno, Jorge, qué se te ha revelado y tal, sabes, con respecto a esto último que hemos ido diciendo? Bueno, también cambiar un poco, ya que te hablabas de términos, Isa, ¿no? El tema del servicio y de la ayuda, con respecto a tener claridad en el sentido de que la ayuda significa hacer algo por la otra persona que la otra persona puede hacer por sí mismo. Eso Esto, es. dicho de otra manera, es una interferencia, ¿no? Es una interferencia en su proceso de desarrollo y en su capacidad también de acción, ¿no? Eso lo minimiza, ¿no? Y lo pone por debajo de nosotros y por debajo de sus propias y reales posibilidades, ¿no? Y el servicio, bien entendido, está más relacionado con tema de información. No tiene que ver tanto con un tema generalmente económico, sino cuando uno sirve a los demás, generalmente lo que uno hace es proporcionarle información que sea suficiente, eficiente y oportuna, ¿no? Y verificada. Así es,
que le permita a la otra persona, desde su propio sí mismo, desde sus propios recursos, pues lograr conseguir un resultado diferente, ¿no? Y en un momento dado implica también energía y implica el acompañarlo, implica el escucharlo y estar a su lado. Eso desde mi punto de vista tiene que ver mucho más con el servicio y menos con temas económicos, ¿no? Entonces, ¿Y si bien es cierto, cómo es lo de quitarte tú para que el otro tenga? Ok, claro, por supuesto, sí, sí, sí. Dejar de ser indispensable, porque muchas veces el ego lo que quiere Ajá. es volverse indispensable en la vida de las demás personas, ¿no? Y entonces, en ese momento en que uno se hace a un lado, es como permite que la flor emerja. O sea, permite que el árbol dé su fruto, ¿no? Porque mientras estamos ahí, no permitimos realmente que todos y cada uno de nosotros explotemos todo el potencial que tenemos, ¿no? Y entonces, si nosotros ya lo conseguimos, pues podemos tener la certeza y la seguridad de que alguien más que está cerca a nosotros también va a poder lograrlo, ¿no? Cuesta mucho, sobre todo con los seres queridos, ¿no? Con la pareja, con los hijos, Con con los hermanos, hijos, sí, con brutal. gente que tenemos muy cerca, cuesta muchísimo, ¿no? La verdad es que es muy fácil decirlo, ¿no? Yo hoy, en este mismo momento estoy atravesando por una situación así, fácil decirlo, muy complicado llevarlo a la práctica, es verdad. O sea, hay que decirlo también, ¿no? Pero hay que empezar por algo, ¿no? Y lo primero es tenerlo claro y luego irnos dando esa oportunidad de verificarlo, ¿no? Confiar en el otro. Claro, claro, es la primera frase que has dicho, no hagas por los demás con lo que los demás pueden hacer por sí mismos, porque les estás poniendo por debajo de sus posibilidades, y porque además estás interfiriendo en su proceso evolutivo, porque es cierto y tal, sabes que si una persona tiene un problema es porque tiene la capacidad de resolverlo, por si no, no lo Eso es. tendría. Y Eso esta es es. otra ley que tiene que ver con la siguiente ley, además, ¿no? Pero quería escuchar a Felipe y tal, hablar sobre la ley del dar, porque tú has tenido alguna experiencia funambulesca con esto también, ¿verdad? Sí, con lo de los que todas van relacionadas, por supuesto, y con lo de los vasos comunicantes, pues que, insisto, todo tiene que ver unas con otras y todas se relacionan. Y antes de hablar de la del dar, de lo de las, quería retomarlo de los vasos comunicantes, de lo importante de a quién nos acercamos y con quién estamos y con quién nos relacionamos. Eso no significa que tengamos que estar solo con gente superior o espiritualmente, no. Puedo estar con todo tipo de gente, pero sabiendo con quién estoy. Y ahí y saber a quién le doy y a quién no le doy, cuándo doy y cuándo no doy. Muchas veces tendemos a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, y a todo el mundo, y entramos en ese buenismo, que ese buenismo a lo único que nos va a llevar es a drenarnos nosotros mismos, porque al final nos desocupamos nosotros. Y trayéndole los vasos comunicantes, y esto es que todo se nivela por abajo. La ley de esos vasos comunicantes lo que te viene a decir es eso, todo nivel siempre es el nivel de abajo, porque el de abajo necesita sacarle al vaso que tiene más para él llenarse. Eso quiere decir que tú a veces tienes que acercarte a alguien que esté abajo, sí, pero no discutas con esa persona. Se dice coloquialmente, no te pongas a su nivel, y eso no es menospreciar, es simplemente saber en qué nivel de conversación hablar, con quién hablar, cómo no hablar. Hace poco nos pasaba, tuvimos una charla familiar de un sobrino que está medio adolescente y que está atontado y bueno, que está en otro planeta y está chulo y está de todo. Y otra persona de la familia decía, no, es que me voy a sentar a hablar con él porque intelectualmente lo voy a convencer. Estás perdiendo el tiempo. Estás cazando moscas con Humanitos y escopeta. tal. Claro, o sea, y yo con la palabra lo voy a convencer, pero y yo le dije a esa persona, mira, lo único que te vas a ganar es que te mande al carajo, te insulte, y es tu responsabilidad. Y cuando esa persona te insulte, te regañe y te mande a la mierda, perdón el término, entonces tú te sientas y dices, yo he creado eso, porque tú te has bajado a ese nivel y te has puesto en ese nivel, has traído otro nivel que no va a funcionar. Entonces hay que saber con quién estoy. Aquí está lo que tú decías, ¿no? Elegir en vez de amigos tóxicos mentores y tal, ¿no? A ver si Exactamente. los mentores te aceptan, claro, por supuesto. Hay que acercarse a las fuentes de energía y hay que buscarlas. Y no significa, y yo hay una cosa que lucho mucho y tú lo sabes y siempre lo hemos hablado, es la cosa que hay con la familia.
que parece que a la familia se le permite todo porque es familia. Y no, señores. Ah, Si mi madre me drena la energía, a mi madre le paro los pies. hombre, Con claro. respeto y con la dignidad y con el debido respeto que se merece mi madre, pero yo no dejo que mi madre me drene la energía, ni mi hermana, ni mi cuñado, ni mi nadie, porque es que el que Ni salgo, tu hijo. ni mi hijo, por favor, los que menos, porque además ahí estás educando, Claro. ahí tenemos una responsabilidad, ahí le estás educando al niño a ser un adulto en la especie, como hemos hablado antes. Entonces, a mí ese tema de la familia, de que es que porque es familia, y la otra parte que yo no comprendo, y con esto doy paso a otros, es el tema de que porque yo soy así, no, porque tú eres así, te vas al bosque, te das un cabezazo con un árbol y luego hablamos en un mismo nivel, pero no vengas a tirarme tu historia porque yo soy así. Entonces, esos niveles de energía hay que saber cuándo estar, cuándo salir, y aquí entra lo que siempre yo he dicho de la maravilla de la naturaleza, de aprender a ceder. Y a veces pasar página, hacer oídos sordos o decirle a alguien, darle la razón y no entrar en esos niveles de energía, el que no termina drenado es uno, que yo creo que es lo importante, porque el individuo y tu potencialidad se te va a disminuir si te dejas drenar de otras personas. Mira, lo que pasa es que hay veces que uno tiene una hermana, por ejemplo, en mi caso, tal, ¿no? Y dice, Isa, necesito desahogarme. Y entonces yo puedo adoptar una actitud hostil, o una actitud de muro, o pillar con una interpretación de lo que me está pasando muy divertida. Claro. ¿Entiendes? Porque, claro, porque tú tienes el libre albedrío de interpretar las situaciones, y entonces automáticamente no me drena. Digo, ya me has vomitado ya todo y tal, o te queda una última y tal. Ahí, Isa, ¿cómo eres? Y no, hombre, no, ríete conmigo y tal. Date cuenta, yo a lo mejor estaba acariciando a mi gato y ahora estoy fumando como una posesa, bajando y subiendo escaleras y tal. ¿Sabes? La próxima vez igual no te lo permito, no sé cómo decirte, ¿no? Pero a todo como a modo de humor, ¿no? Porque lo va a volver a hacer. Hay personas que están en su patrón. Yo a mi hermana la adoro, la quiero muchísimo y tal, ¿sabes? No quiero romper con ella, lo que te quiero decir. Pero es justo lo que yo te estaba diciendo, que es, hay escalones y hay gente que está en un nivel, en otro, por nivel de evolución, de conciencia académica, de todo tipo de niveles. Y lo que es importante es tener conciencia en a qué nivel voy a ir. Y tú, cuando tu hermana te llama de esta manera, eso, tú bajas a su nivel, pero con conciencia. con Y entonces conciencia. te descojonas de la risa, No, ¿cómo? Es que es muy y no, divertido. y no te ha fastidiado tu rato. El No, problema es si tu hermana te llamase y cuando cuelgas hombre, tú te das antes me dejaba y tal, ¿sabes? Claro. Y tenía una habilidad brutal, porque además eso crea mucha ira. O Sí, sea, cuando te chupan la energía y tal, ¿sabes? Te quedas iracundo. sí, totalmente. Es tremendo. Muy bien, pues muchas gracias, Felipe. Esto. Ahora vamos con otra ley controvertida, ¿sabes? También, ¿no? Porque es como políticamente incorrecta también, y que tiene mucho que ver también con aceptología, en el sentido de que las cosas son como son, ¿no? Pero vamos a tener la ley de que las cosas son como son, de hecho, para más adelante, por si nos da tiempo hoy, si no el próximo día, ¿no? Y aquí, Mario, he subrayado esto. Cosechamos lo que sembramos, ¿no? Entonces, ¿te parecería que nos lo explicaras? Y también esta Sí, frase, claro que disculpa, sí, pues que el karma es la entonces, firma. pues Escucha un momento. Y también estas sí. dos. A ver saber si esta es que la apunté yo mal y tal, ¿sabes? O es que todavía hay que darle una vuelta a lo que es esto. Sí, adelante. Pues bueno, efectivamente cosechamos lo que sembramos y eso es, pues yo lo puedo comprobar en mi vida y lo puedo pues, verificar muchas veces, pues cuidado con lo que estás emitiendo, esto tiene mucho que ver también con lo que hemos hablado de otros, digamos, investigadores que se están dedicando ahora a ver otro tipo de cosas, como el que ya hemos mencionado veces, Jean-Pierre Garnier Mallet, entonces, que lo que estás emitiendo, pues, entonces, pues, según Si tú quieres, estés... apuntas luego en el chat lo que Sí, acabas de decir. Jean-Pierre Garnier Mallet, bueno, es lo que hemos hablado del Ya desdoblamiento y todo hemos eso. hablado de él, sí. Sí, de eso ya hemos hablado muchas veces. Bueno, pues todo tiene su caso, todo su efecto. Y bueno, si nos ponemos en plan cuántico y nos ponemos en plan así nuevo paradigma de la interpretación del universo, pues todo tiene su efecto, todo tiene su causa. Es decir, no hay efecto sin causa y no hay causa sin efecto. Con lo cual, de la misma manera dice, el karma es la afirmación eterna del libre albedrío. Las dos opciones, tanto el libre albedrío como el determinismo, son ciertas las dos. O sea,
de igual manera que una partícula puede estar aquí y allá a la vez en el mismo momento, y eso la mente humana no termina de comprenderlo, pues tampoco es fácil entender que el libre albedrío es nuestra mayor expresión de la libertad, pero también existe un determinismo. ¿Cómo se entiende esto? Pues es complejo. Nuestra mente dual no lo asimila bien. Ya, No lo asimila bien. Nosotros ya. de alguna manera tenemos el determinismo en que se manifiesta, pues en que nacemos en un sitio, nacemos con un sexo, nacemos en una familia, nacemos en un país, nacemos en una situación sociopolítica X, la que sea. Ahí ya viene condicionado muchas cosas, La ¿no? Entonces, raza. la raza, efectivamente, todas las condiciones que hemos... Eso de alguna manera lo hemos elegido nosotros como almas, en su potencialidad profunda, como queráis llamar, la esencia más profunda, de eso de alguna manera ha habido un diseño, ¿no? Previo. Y ese diseño pues lo hemos de alguna manera diseñado nosotros en nuestra esencia. Con lo cual, pues, luego pues el tema de cosechar lo que sembramos, pues efectivamente Esto es fuerte, es muy fuerte, sí. porque sería muy interesante que todos pensáramos, yo el otro día le contaba un cuento a una clienta mía Sí. Sobre el diseño de ella, ¿no? Entonces, en el cuento lo que venía a decir era, ya que has diseñado a Nuria, ¿por qué no cuidas de Nuria? Por ejemplo. ¿Por qué no haces que Nuria, en un momento dado, por supuesto no se llama Nuria, tal, o sea, que nadie piense en Nurias, No, claro, esto, efectivamente. además has hecho un diseño perfecto de Nuria. Claro, ¿no? totalmente. En ese mundo entre vidas, como queráis llamar, bueno, pues, lo hemos diseñado de una manera y además con un propósito absolutamente evolutivo y un propósito de experiencia, de manifestar lo inmanifestado y que lo que hemos, que ya hemos hablado muchas veces también. Entonces, pues tengo un amigo que es muy bueno, también voy a decir X, no voy a decir su nombre, pero que está, el otro día ya le dejé un poquito así impactado, digo, tú no te has dado cuenta, hijo mío, que estás recogiendo los reflejos, o sea, todas las personas que han atravesado por tu vida son muchas veces espejos tuyos de lo que tú estás emitiendo, de lo que tú estás cosechando, pues se quedó así parado, por lo menos conseguí que se pensara lo que estaba comentando con él, ¿no? Y me prometió pensarlo y reflexionar sobre el tema, pero una persona que se ha pasado desde que le conozco hace ya más de 20 años, toda su vida quejándose de lo malos que son los demás, siempre. Y a lo mejor uno tiene su queja particular, ahí el eneagrama nos pone sí, al loro y tal, ¿sabes? Todos tenemos nuestra queja. De las 27 quejorreas y tal, ¿sabes? Que o tenemos, más, o sí, más. Son 27 y tal, por lo menos los subtipos. Luego si les añades el a las 54, ¿no? Pues eso, ¿Cuántas entonces, quejorreas tenemos a la vez, ¿cómo haciéndonos decir? perder el tiempo? Efectivamente, como decir una persona con todo cariño y con todo, digamos, sin ánimo, sin intención de hacer daño, simplemente dijo, empieza a pensar que lo que has recogido hasta ahora es lo que has ido sembrando durante todos estos años. Ni más ni menos. Eso es algo muy interesante, que tenemos que duro. empezar ya a verlo y tal, y a verificarlo cuanto antes, para que cuanto antes, si estamos teniendo malos resultados en nuestras relaciones, en nuestra capacidad de tener abundancia o en nuestra capacidad de poder desplegar nuestro potencial, es porque de alguna manera no lo estamos cosechando. No, claro, no lo puedes cosechar, o sea, no puedes pedir peras al olmo si lo que has cosechado si has metido una semilla de un peral, pues te va a salir un peral, no te van a salir dátiles, ni te van a salir limones, es absurdo. Entonces, pues, a ver lo que vas a cosechar en tu vida, a ver qué vas a sembrar y qué vas a recoger. Entonces, el refranero en eso es muy sabio también. Entonces, se siembra. Hay una cosa que se recoge decía, lo que se siembra siempre. Sí, hay una cosa que decía Mario Sicora sobre las relaciones de una persona que quiere de alguna manera desplegar su potencial en cuanto a las relaciones. Era un triángulo que hace el 8-2-5, que es poder, conexión y desapego. Pero es que para muchos el punto desapego, para otros el punto poder y para otros el punto conexión, cojeamos de una pata de ese triángulo y tal, ¿sabes? Para poder entrar en
que luego nos sucedan cosas buenas, cosas agradables, cosas que nos hagan sentir autoestima, es decir, en la que hemos hecho algo difícil, porque generalmente eso suele ocurrir cuando se hace algo difícil, que es no hacer las cosas del piloto automático, es decir, no seguir en el reflejo condicionado, sino en la conciencia. Correcto. La Y potencialidad, entonces es que qué maravilla, y la tal, cómo cambia potencialidad el pura. plan, cómo cambia el plan. Totalmente, porque estás conectando con la esencia, estás conectando con lo verdaderamente positivo, con lo Estás verdaderamente, conectando con tu potencial, y tal, ya que hemos efectivamente. hablado de potencialidad Claro. pura y tal, estás conectando con tu potencial, ¿no? Mm. Entonces es muy interesante, porque luego además no os preocupéis que luego viene, ya no nos dará tiempo hoy, pero a lo mejor sí, no lo sé, y tal, el Dharma, ¿no? Que es cómo solucionar el karma, ¿no? Es decir, cuando ya uno la ha liado parda y tal, y le ha venido encima el tsunami correspondiente, en vez de pensar, como decía Cristina Moreno, que me hizo mucha gracia en uno de nuestros programas de radio, sacarle el libro de reclamaciones a Dios. Sí, los niveles de culpa, es decir, primero a los demás, luego a ti y luego a Dios, y ya está. Sí, bueno, cuando estás pataleando contra la vida, estás pataleando contra Dios, porque Dios es la vida y tal, Sí, ¿sabes? Es ni más decir, ni y las menos. leyes universales y esto que estamos viendo y todas estas cosas, ¿no? Con lo cual, pues es sacarle el libro de reclamaciones. Bien, pero eso solamente a lo mejor necesitamos pasar por esa pataleta para darnos cuenta de que esa pataleta no soluciona el problema. No, en absoluto, no, al contrario, abunda más en ello y entonces pues te enquistas, es como un ratoncito en la espiral ahí, dando vueltecitas con la rueda, pues igual. Mientras quieras salir de ahí, pues se te va la vida, en ello. Aquí Entonces, está lo de los reflejos condicionados que estábamos hablando antes, que es el ego. Y tal, ¿sabes? Es el estar en un reflejo condicionado. Es decir, alguien te dice guapa y me siento bien, alguien te dice tonta y me siento mal, alguien te dice hola y me siento no sé qué. Es decir, ser reflejos condicionados es tener reacciones, vamos a decir, que no corresponden con nuestra voluntad ni con nuestra conciencia. efectivamente. Y bueno, pues... ¿Y qué tal, Jorge? ¿Qué opinas de lo que hemos estado hablando hasta ahora? Gracias, Mario. Nada. A ver, Bueno, luego te vuelvo a meter en otro lío. Perdona. Sí, adelante. Yo solamente para redondear un poco esto desde la información que nos compartió Gerardo, él utilizaba unas palabras diferentes para lo que es karma y es dharma, ¿no? Una terminología que es muchas veces más asequible a nosotros aquí como occidentales. Él asociaba directamente karma y dharma con destino y con misión. Al karma le llamaba destino y al dharma le llamaba misión, ¿no? Entendiéndose el destino como todas aquellas, como aquella necesidad evolutiva que tiene la conciencia y que se va a corresponder con las experiencias de vida que se nos van a presentar para que podamos derivar un aprendizaje de ellas, ¿no? Y entendiéndose el dharma o la misión como aquello que nos proporciona infinita satisfacción, muchísima alegría y que podemos enseñar o compartir o mostrar a las demás personas, ¿no? Aquello que generalmente nosotros decimos que es lo mío, que es aquello que me encanta, mi pasión, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a final de cuentas me parece que estamos hablando todos de lo mismo, siempre visto desde un punto de vista diferente o desde una arista distinta, pero llegamos hacia la misma confluencia, ¿no? Y otra cosa que mencionaba Gerardo, que a mí me llama mucho la atención porque es una clarificación también con respecto a la ley de causa y efecto, es que esa ley se da de manera específica en esta experiencia de vida, ¿no? Lo menciono porque hay mucha gente también que tiene esa idea de que pues es que esto lo traigo como de vidas pasadas, ¿no? Esto es como un efecto que causé yo en vidas pasadas, ¿no? Y en ese sentido Gerardo sí era muy específico y decía, la ley de causa y efecto se da específicamente en esa experiencia de vida, o sea, aquello que tú haces A mí eso me en esta vida, encantó. Tal, tienes, sí. tienes una resolución o un resultado, más que resolución, pero un resultado en esta propia experiencia, ¿no? Entonces hay que estar atentos, por supuesto, a aquello que vamos haciendo, pero yo quisiera dar una vuelta de tuerca
mucho más todavía, Isa. Y no solamente es aquello que yo hago, ¿no? Porque también puede ser aquello que no hago, o sea, aquello que omito hacer, ¿no? Y particularmente también, y también aquí Gerardo era muy enfático en la actitud que tú tienes ante la vida. O sea, es decir, con qué actitud, con qué propósito, con qué intención tú te diriges en la vida, porque eso también es generador de resultados. No solamente es el accionar, sino también la actitud o el propósito con el cual yo me movilizo en la vida. Entonces él decía, si cambias la actitud interna, tus correspondencias externas también cambian, ¿no? Y sería interesante también ponerlo a prueba, ¿no? Esto... Ahí es donde estaba subrayando, ¿no? El hecho de darte cuenta, ¿no? De que hay un efecto boomerang y tal, que quién está actuando aquí, quién está hablando aquí, quién está generando aquí, de los múltiples yoes que tenemos y tal, ¿sabes? Que bueno, parece como que ya no dudamos que tenemos múltiples yoes y tal, que forman un personaje, ¿no? Entonces, ¿quién está decidiendo? ¿Quién está pensando? ¿Quién está actuando? ¿Quién está llamando por teléfono? ¿Quién está escribiendo un mail? Eso es muy interesante. Nosotros hicimos un taller hace poco, hace poco no, hace mucho, pero relativamente poco, 2014, 2015, de quién está hablando aquí, quién está decidiendo, que era de eneagrama y tal, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos quedamos todos y tal durante una semana como completamente sin hacer nada porque no sabíamos quién estaba pensando, quién estaba haciendo, quién estaba decidiendo, ¿no? Lo cual es una buena pregunta y tal, que en un momento dado se puede uno hacer, ¿no? Porque va a tener un efecto. El tema del temor debido, el tema de tener miedo, el tema de que en muchas propuestas espirituales y religiosas meten mucho miedo y tal, ¿sabes? Y entonces la venganza divina y las movidas y tal, ¿sabes? Que nos han hecho en algunos retirarnos de la religión y tal, porque era espantoso aquello, ¿no? Realmente lo que hay es esto, y aquí lo que hay es una gran neutralidad. Y tal, cuando uno entiende la ley del karma, uno se da cuenta de que nadie lo ha hecho aposta y tal, ¿sabes? Y que va contra ti, porque ¿cómo vas a ser tú tan importante como para que se fije la cosa en ti, se haga eso para ti y tal, ¿sabes? En venganza lo que has hecho o en injusticia y tal, porque estamos en un universo horrible. Entonces, entender esta ley puede tranquilizar también, no solamente, hombre, a mí por lo menos me ha servido durante un tiempo y debo de reconocerlo y tal, ¿sabes? El miedo a las consecuencias. Sobre todo porque ya había verificado muchas consecuencias tremendas, ¿no? Y entonces al leer esta ley y tal, bueno, vamos a ser, pero ¿quién estaba hablando ahí? La que se quería ir de rositas. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Felipe, vamos a terminar, yo creo, con la ley del karma, con tu opinión sobre este tipo de cuestiones. Gracias, Jorge. Vale. ¿Tú esto lo ves en la naturaleza? Ahí sí Todo que el tiempo. ahí no falla. Hemos dicho muchísimas veces que la naturaleza es blanco-negro, no hay opción y no falla. Y lo hemos hablado otras veces, que la naturaleza y se aplica la ley del karma, es la importancia de saber poner y respetar los límites de las otras personas, de las otras situaciones, de todo lo que hemos hablado a nivel palabra, a nivel actitud, a nivel todo. Y en la naturaleza, los límites es algo que es sagrado y que no hay tu tía. Invades mi límite, hasta luego, Lucas. Te quito del medio y te hago sentir vulnerable ante la naturaleza, y hacerte sentir vulnerable ante la naturaleza es que sientes que te vas a morir por el acto que has hecho. Así funciona la naturaleza. Entonces, inmediatamente el sistema te hace volver a no hacer eso. Otra cosa que a mí me ayuda muchísimo para entender toda esta ley, que trato de aplicarlo de la forma más práctica posible, es no hacer ni decir nada a nadie de lo que a mí no me gustaría que me hicieran ni me dijeran. Entonces así voy con menos historias en la vida y generando menos karma. Y entonces de esa manera también yo voy como sabiendo que todo lo que me suceda a partir de ese pensamiento, todo lo he creado yo. Y si me vienen cosas buenas de regreso, yo he creado esas cosas buenas, pero si me vienen cosas malas, también las he creado yo.
Entonces tengo las herramientas o bien para seguir el camino de lo bueno o bien para cuando me vengan las malas decir, compadre, ¿qué has hecho y cómo cambio esto? Y hay una frase que me viene vi una película que me encanta y ahora cuando en algún momento estoy en una situación, ya sea viéndolo con otra persona o sea conmigo y ves una persona que de estas, un tocanarices, y hay una frase buenísima de una película que dice, dale un descanso al karma. Y ahora cada vez que yo eso lo pienso, dale un descanso al karma, déjalo respirar, que no le des tanto Por trabajo. aquí venía y tal, algo relacionado con eso y tal, ¿sabes? El otro día lo vi en una película y fue buenísima, de uno que tocaba las narices y el otro le dice, por favor, dale un descanso a tu karma. Independizarse de él. ¿Sabes? Aquí está, si lo dice hasta Chopra, ¿sabes? Es decir, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Sí, Vamos a ver cómo lo hacemos para todo eso y tal, ¿no? Que tiene que ver con la ley de la causa y del efecto, ¿no? Que lo estamos viendo continuamente, ¿no? Nosotros, si te acuerdas, Felipe, tuvimos en uno de nuestros cursos de psicoterapia con animales en Piedralaves a un chico que le llamábamos Nacho Boomerang, ¿te acuerdas? Sí, totalmente, que me acuerdo, Y claro que trajo sí. boomerangs y Sí, estuvimos se tirando dedicaba a los boomerangs. boomerangs, sí, y estuvimos tirando boomerangs con él, que no era fácil aquello, ¿te acuerdas? No, Era no, todo un arte, ¿no? Para que eso volviera, eso claro. es una ciencia arte, es un tema complejísimo. Y lo que nos gustó mucho sobre la filosofía que hay detrás del boomerang y tal, y de ser un experto y tal en enseñarlo, fue que así es como empezaron a entender la ley de la causa y el efecto nuestros ancestros. ¿Te acuerdas que lo contaba? Y tal, Sí, sabes, como que todo volvía y tal, que todo lo que se emitía volvía. No lo entendían ni como una maldición, ni como una bendición, sino como algo que es que era así y tal, ¿no? Porque sí, no eran tan quejicas como nosotros y tal, lo cual no quiere decir que fueran mejores ni peores y tal, ¿sabes? Ese es otro estado de conciencia diferente, ¿no? Es decir, cuanto menos ego, mucho mejor se va a entender esta ley y desde una manera más inteligente. Porque es una ley que nos puede hacer inteligentes. Entonces hay que mirarlo mucho más como una plataforma para poder emitir otro tipo de comportamientos y otro tipo de intenciones en nuestros comportamientos. Y si no, no hacerlo. Como por ejemplo el querer manipular o el querer que te quieran o el querer que te den o el querer que, es decir, entonces es que el boomerang es que no te dan, que no te quieren, es decir, es impresionante cómo la intención puede hacer que la respuesta sea exactamente igual que tu intención, ¿no? Esa es una de las cuestiones del efecto boomerang que también llamábamos. Muy bien, ¿ha habido algo por el chat o ha habido alguna cuestión? Yo Pues creo que no, vamos esta vez ha estado muy calladito el chat, sí. Bueno, y tal, ¿cómo lo interpretamos? Pues por supuesto que positivamente. Ha quedado todo tan claro que no ha habido necesidad de aclarar nada. Estoy viendo que hay ahí una cantidad de familia querida en el chat de Ana Pons. Enterita la familia, qué rico, qué gusto. Hola, ¡mua! Un beso para todos vosotros. Y bueno, pues yo espero que es que les hayamos tenido ojipláticos y tal, ¿sabes? O sea, tanto como que no han tenido nada que objetar. están viendo volar el boomerang. Lo que hay es que ver volar nuestros propios boomerangs y tal, ¿sabes? Para ver qué se nos ha devuelto, ¿no? Y mirar a ver qué boomerangs, o quién estaba lanzando el boomerang, sería otra pregunta buena y tal, ¿no? Es decir, la avaricia, la envidia, el desasosiego, el orgullo. Ahí el eneagrama Mario nos da, y Jorge nos da muchísimas pistas sobre quién puede ser ese ente interno que nos haga tener semejantes resultados, ¿no? Sí, así es, Isa. Y bueno, pues la verdad,
Agradezco que hayas traído a colación el tema de los boomerang porque me llegó hasta México, debo decirlo. Por vía postal me llegó mi boomerang también ¿Te enviado llegó por tu Nacho. boomerang de Sí, Nacho? de Nachito Boom, hace 15 años, alguna cosa así, hace ya una eternidad, eso fue en el siglo pasado Fue casi, en o el sea, fue siglo hace... pasado, sí. Y nada, Estaríamos pues hablando de 2006, sí, 2007, sí, sí, 2004. si por esas sincronicidades de la vida Nacho llega a ver este YouTube, bueno, pues Nacho, desde aquí, sabes que Sí, seguimos te pensando mandamos un saludo. cariñosamente en ti desde la distancia, ¿no? Y Han pues, aparecido cetreros, han aparecido boomerangs, por los cursos que hemos hecho en Piedra Laves ha aparecido todo tipo de personajes interesantísimos y que nos han dejado también muy buenas lecciones y muy y muy buen rollo y tal, ¿no? Porque en el fondo, cada vez que pensamos en esos recuerdos, yo por lo menos siento mucha ternura y tal, ¿no? De cómo la vida intenta ponerte a la persona adecuada en el momento en que lo necesitas para que te dé la guía correcta, ¿no? Esto es algo que va a tener que ver un poco con el sincrodestino, ¿verdad, Felipe? Exactamente, mucho va a tener que ver. todo que ver. Y nos vas a contar Interesantísimo, lo que es el sincrodestino, interesantísimo. Sí. ¿verdad? ¿Me nos lo prometes? ¿Eh? Yo me Te lo- pongo el primero en la fila, ¿eh? Hombre, Encantado de la claro. vida. Yo que la primera clase que diste de sincrodestino flipé. O sea, digo yo, Felipe, esto me lo tienes que volver a contar otra vez. Lo, Dice, lo hacemos en el próximo curso y te lo vuelvo a contar. lo Porque dimos tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. en el primer curso de formación completa, lo dimos. Enterito y tal, y también dimos algo de liderazgo consciente que dejó a los Sí. líderes fatal, ¿te acuerdas que todos tuvieron que venir por consulta y tal? ¿Sabes? Ahí estuvimos un poco incisivos. Muy Bueno, bien, pues Mario, muchísimas gracias como siempre por tu presencia. A vosotros. Y Ana y tal, ¿sabes? ¿Nos podías decir una última frase y tal para que nos vayamos contentos a pasar nuestra velada? Pues mira, como empezasteis hablando de Chopra y yo en estos últimos tiempos he vuelto a leer a Chopra bastante, Ah, sí. he apuntado varias frases que me captaron la atención. Una de ellas es que es pasar tiempo en silencio te permite escapar de la misión del intelecto y despertar de la hipnosis del condicionamiento social. ¡Wow! ¡Qué ¿Eh? maravilla! Porque Y es una la otra, hipnosis. hombre, y la otra bueno, tengo varias apuntadas, pero la otra pues que me gusta mucho es pasar tiempo en contacto con la naturaleza puede ayudarnos a armonizar nuestros ritmos con los ritmos de la naturaleza. Toma castaña. Chopra, una de las cosas que más nos atrajo de él, muchas gracias Ana, es que siempre habla de que el contacto con la naturaleza, él ve, cuando hablan estos grandes gurús de puertas y tal, ¿sabes? Él siempre llama a la puerta de la naturaleza y ahí vas a encontrar las respuestas, ¿no? Algo que seguramente te gustó muchísimo, ¿verdad, Felipe? sí, ahí conecté A yo mí con él. también, a mí también, a mí también. Muy bien. Jorge, pues un placer, como siempre, también haberte tenido este ratito con nosotros y que nos cuentes cuentos. A mí me haces tan feliz cuando cuentas cuentos. ¿Sabes? Sí, bueno, pues vamos a hacerlo un poco más seguido, a mí me encanta, ya lo sabes. Muy bien, y metáforas y cuestiones y tal, porque hay que llegar por todos los canales en la comunicación. Bueno, pues a todos y a cada uno de los que habéis venido, muchísimas gracias por vuestra presencia. Un beso enorme. Quería hacer una mención a Geno Sánchez y tal, ¿sabes? Mi amigota y tal de las 7 de la mañana. Y ¿quieres decirnos unas palabras? Me encantaría escuchar unas palabras de tuyas. Hola a todos, ¿me oís bien? Que estoy con una tableta un poco rara. Sí, las 7 de la mañana debe ser mi boomerang particular, el que tengo yo conmigo misma. Sí, estás totalmente cachonda y tal a las 7 de la mañana. Luego Se te ya pueden gastar bromas, se puede uno meter contigo, te no tomas las pasa cosas nada. bien. Todavía el paranoímetro no se te ha elevado. Una No, maravilla, una eso maravilla. ya es a partir de Quisiera, las 6 de la quisiera, tarde es también, cuando empiezo. quisiera también saludar a Nicole y a las personas que están haciendo el máster, que están por aquí, a Genoveva, a María Estevez y a todos los que son las ventanitas que tengo delante. A quien no nombro es porque no lo veo. Os mandamos a todos un abrazo enorme y nos vemos el miércoles que viene. ¡Mua!